Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Reflexionando con Carelis. En el programa de hoy hablaremos sobre el duelo que hacemos cuando fallece un ser querido. Amigos, perder un ser querido, un familiar, una mascota, resulta una de las experiencias más dolorosas emocionalmente. Pero eso no necesariamente significa un trastorno psicológico. Sentir que los sentimientos de nostalgia y tristeza se apoderan de nosotros es un proceso completamente normal. Superar la pérdida de un ser querido no significa olvidar. De hecho, intentar hacerlo empeoraría la situación. No podemos relacionarnos con los recuerdos de nuestro ser querido intentando bloquear esos pensamientos para evitar el sufrimiento. La persona que sueña con un ser querido que ha fallecido no más demuestra el periodo o fase en la que se encuentra dentro de la etapa de duelo. Es completamente normal soñar con el ser querido que ha fallecido. Inclusive eso ayuda a readaptarnos con mayor facilidad a la realidad a la cual estamos habituados. Un acontecimiento importante, un aniversario. Estos acontecimientos evocarán el recuerdo y hará que sueñes con él. Generalmente a través de los sueños la persona puede comunicarse con su ser querido, inclusive cerrar algo pendiente que pueda haber quedado con él. También es común escuchar: siento su olor, siento que aún está en la casa, siento que me habla. El anhelo hacia esa persona hace que sientas aún la sensación de que está presente, de que lo hueles, de que te habla, de que se comunica contigo, de que inclusive lo puedes sentir. Lo ideal cuando ocurren estas sensaciones es experimentarlas, comunicarlas en el momento que ocurren o después y no sentir miedo. Hay 4 tareas importantes que deben ocurrir en el duelo. 1. Aceptar la realidad. Entender que ya esta persona no está, pero es un proceso que lleva su tiempo. 2. Trabajar las emociones. Identificar qué tipo de sensaciones, qué tipo de sentimientos, qué tipo de emociones y aceptarlas. 3. Adaptarse a un medio en el que la persona ausente ya no está. 4. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Estas 4 tareas vale resaltar que son muy importantes para entender y facilitar el proceso de duelo. No bloquees los pensamientos, los recuerdos. Si intentamos mantener estos pensamientos lejos de nuestra mente, le damos más poder para interferir en nuestro día a día y entonces aparecer una y otra vez en nuestra mente bajo la forma de pensamiento intrusivo, que es ese pensamiento que queremos alejar, que no queremos recordar, pero que se mete en nuestra mente y no hay manera de que salga. ¿Por qué? Porque estamos intentando no recordar para evitar el sufrimiento. Habla sobre esta persona. Esto te ayudará a evocar el recuerdo, a traer el sentimiento y sobre todo hará también que la persona con la que tú comentes sobre este ser querido pues traiga a la memoria nuevos acontecimientos que quizás no conocías, acontecimientos desde el punto de vista positivos, alegres. Reflexiona en lo que te ha aportado ese ser querido, esa persona. Pensar en que esta persona en nuestra vida ha aportado determinado punto importante para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo positivo a nivel psicológico, pues nos ayuda también a recolocar emocionalmente a nuestro ser querido en un lugar diferente que no solo evoque dolor, sino que también evoque psicoeducación, desarrollo, puntos de vista optimistas y positivos que esta persona nos aportó a nuestra vida. En este primer tiempo donde te sientes tan mal, donde sientes que inclusive tocar sus cosas, verlas, te pueden provocar mucho dolor, es el momento de no tomar ninguna decisión con respecto a las cosas de uso personal de esta persona, de este ser querido. Hasta que pasen unos días, que emocionalmente la persona se logre compensar y entender realmente qué quiere hacer con las cosas. Evita el uso de medicamentos, porque estamos y necesitamos estar conscientes ante la pérdida de un ser querido de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras sensaciones y de qué necesito hacer para completamente recolocar a mi ser querido que ya no está y readaptar nuevamente mis conductas ante la pérdida de esta persona. ¿Cómo hacemos para ayudar a una persona que pierde un ser querido? Ante todo, evita frases como tú debes ser fuerte o eso ya se esperaba. Con el tiempo lo superarás. Esas frases no ayudan.
Escucha a esa persona, llámala, ve a verla, búscala. Aunque insista estar sola, demuéstrale tu apoyo incondicional. Evita comparaciones, déjala llorar libremente. Déjala que hable y que recuerde al ser querido de la manera que lo desea y sobre todo dejarle que tenga al alcance prendas que las sienta necesaria tener con ella. Ayúdala en las tareas en las que en estos momentos no se sienta disponible. Dejar cuando ya se sienta la persona capacitada, pues que progresivamente las vaya retomando. Si observas que con el apoyo del entorno, con ese apoyo emocional que damos los amigos, los vecinos, la familia, no es suficiente, pues es tiempo para sugerirle, vamos a buscar ayuda terapéutica donde te pueda ayudar a superar este proceso de duelo. ¿Cómo comunicarle a los niños, a los adultos mayores, a personas discapacitadas, el fallecimiento de un ser querido? Ante todo debemos tener en cuenta el proceso evolutivo de esta persona. Queremos evitarles el sufrimiento, pues ellos tienen un concepto distinto de la muerte. Por eso es muy importante utilizar las palabras correctas, el momento correcto y el apoyo de un terapeuta o psicólogo que pueda reorientar en la medida del proceso evolutivo que tenga este niño, este adulto mayor o esta persona discapacitada. Como datos importantes les explico que hasta los 2 años los niños no tienen conciencia de la muerte, porque es la etapa del desarrollo sensoriomotor. De los 2 a 7 años, los niños están en la etapa preoperacional, o sea, entienden la muerte como un proceso reversible o temporal. Inclusive pueden tener pensamientos de culpabilidad ante la pérdida de un ser querido. De 7 a 12 años es la etapa del pensamiento lógico. Ya tienen una conciencia de irreversibilidad e inmovilidad ante la muerte e inclusive pueden llegar a entender que en algún momento les afectará a ellos y a sus seres queridos. Ahora, más de 12 años es la etapa del pensamiento abstracto y filosófico. Ya el adolescente tiene el concepto de la muerte como un concepto irreversible, permanente, absoluto e inevitable. Ahora, ¿qué hacer ante el entierro o el funeral de un ser querido en los niños? Cuando hablo de la etapa del proceso evolutivo en el que se encuentra el niño, debemos tener conciencia de si nuestro niño es un niño maduro, si es un adolescente maduro, preparado, desde el punto de vista de aprendizaje ante las determinadas circunstancias de la vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se le pregunta al niño si quiere ir al funeral. El hecho de ir forma parte del aprendizaje referente al duelo. Antes debes informarle de lo que ocurrirá antes y después, de lo que sucederá en ese proceso de funeral y entierro. Esto por supuesto que le evitará incertidumbres. Pídele que asistan, pero sin forzarlos. Dejarlos que decidan y por lo general suelen decir que sí, que quieren ir. Eso los ayudará a recordar que la muerte sí ha ocurrido y que es un proceso que provoca dolor y sufrimiento, pero el cual es inevitable y forma parte de la vida. También les permitirá dar el último adiós a ese ser querido. Siempre tenlos en cuenta después de la pérdida del ser querido, de ese funeral, de ese entierro, en las reuniones o comidas familiares. Evitar conversaciones que los alejen de ese tema, evitar expresiones como ahora no, que el niño está delante, para que él se sienta también comprendido, aceptado y escuchado en el núcleo familiar, que les recuerdo que es la base de la sociedad y que es nuestro principal refugio. Asigna a alguien la supervisión de los niños durante el funeral y durante el entierro. Puede que estés enfocado o enfocada en la pérdida de tu ser querido, en este último adiós, por el dolor tan grande que puedes estar sintiendo, te enfocas demasiado en esto y es importante que alguien allegado a ti supervise a los niños para escuchar qué expresiones le dicen a los niños en esta etapa. O sea, puede venir alguien en el funeral y decirle, debes estar fuerte, ahora eres el hombre de la casa, ahora tú tienes que ser más madura, o ya no debes jugar con muñecas, ahora tienes que ser más responsable. Y esto atañe a los niños mayores grados de responsabilidad, inclusive ante este dolor, que provocará que el niño queme etapas, que el niño sienta que tiene ahora, aparte de la ausencia de su ser querido, que tiene que dejar de ser o sentir lo que como niño estaba sintiendo porque tiene la responsabilidad de tomar nuevos roles. Importante también expresarle a los niños o a los adolescentes que cada persona vive el dolor de manera diferente. Ahora, ¿cómo superar el duelo cuando ha pasado tanto tiempo? En ocasiones las personas sienten vergüenza o inclusive culpabilidad por no haber sabido adaptarse al duelo correctamente. Inclusive a veces pasan años hasta que la persona decide buscar ayuda profesional y reconocer que no ha podido superar el duelo.
Nunca es tarde para aprender a trabajar el duelo y a veces reconocer la necesidad de hacerlo toma tiempo. No existe un momento correcto o exacto para decidir hasta qué punto el duelo necesita estar resuelto o no. Tratar de fijar una fecha concreta o ser exactos o delimitar un tiempo, pues resulta una tarea imposible y además muy dañina a nivel psicológico. Para hacerlo, existen tareas que antes deben ser resueltas y de no ser así, pues tampoco resolveremos el trabajar el duelo. Esa sensación de vergüenza que muchas personas sienten a veces cuando ha pasado mucho tiempo y no sienten haber resuelto el duelo, está vinculado a esta frase que se escucha mucho socialmente: el tiempo lo cura todo. Esta expresión sencillamente implica que la persona se sienta obligada a tener que recolocar el duelo en un tiempo determinado. Tarea imposible. Y hay dos claves importantes. La primera, reconocer que el tiempo no lo cura todo. Eso es falso. Primero, porque el duelo no se cura, no es una enfermedad, sino que se elabora, se resuelve o se recoloca. Además, el duelo es un proceso normal que sigue ante la pérdida de un ser querido. Y dos, nunca es demasiado tarde para reconocer o para aprender a elaborar un proceso de duelo. ¿Cuándo sabemos que un duelo ha quedado sin resolver? Cuando pasado más de 18 a 24 meses el dolor sigue siendo intenso e inclusive impide que puedas mantener tus actividades cotidianas y que el pensar en ese acto provoque un dolor tan profundo que mantenga la intensidad de tus emociones muy parecidas al proceso y al momento en el que falleció el ser querido. Si no tienes ilusiones, ganas de vivir y contemplas la vida como una condena, el hecho de estar también combatiendo en nuestra mente con ideas como no era esa la muerte que merecía, no merecía tanto sufrimiento, debía haber sido de otra forma. Esto no lo debemos confundir con el hecho de que en las fechas importantes o acontecimientos de la vida que nos recuerdan a nuestro ser querido, pues que nos evoca el recuerdo, fechas como la fecha de cumpleaños del mismo, un aniversario, que nos recuerdan una fecha específica, el dolor de la ausencia de nuestro ser querido. Esto es completamente diferente. Ahora, ¿cómo resolver un duelo pendiente de tanto tiempo? Pues se resuelve igual que un duelo reciente, tratando de averiguar cuál es la tarea que quedó pendiente sin resolver y acompañando a nuestro doliente a resolverla. Para esto es importante psicoeducarnos en el concepto de duelo, saber qué significa, qué fases tiene, qué tan importante, qué tiempo dura. La persona también debe entender que el dolor se drena a través del llanto, de evocar los recuerdos, de no intentar bloquear los pensamientos que me hacen recordar constantemente a esta persona, a este ser querido, y sobre todo la necesidad de aceptar que la muerte no es un castigo ni es una condena. La muerte forma parte de la vida y es inherente al ser humano. ¿Cuáles pudieran ser las principales causas de un duelo complicado? Bueno, existen muchísimas causas que pudieran bloquear un proceso de duelo. Uno, el intento de escapar del dolor, como bloqueando los pensamientos, evitando recuerdos evocadores de nuestro ser querido, evitando que nos hablen de nuestro ser querido, evitar hablar de él, intentar alejarme del lugar donde estaba el ser querido, cualquier circunstancia que me pueda recordar a él, que bloquee mi sufrimiento. En ese momento, pues posterga el periodo de duelo. La presión social para superarlo cuando aún no está elaborado dentro de nosotros. Es lo que le explicaba en otro momento. Cada persona vive el duelo de manera diferente, somos individualidades completamente diferentes y no tenemos por qué sentirnos iguales a la hora de enfrentar o de asimilar un proceso de duelo. Evitar las comparaciones ayudará muchísimo a que nuestro familiar o a que yo misma aprenda a superar con mayor facilidad y adaptarme al duelo. Entonces, evita comparaciones, evita la presión social de entender que el tiempo lo cura todo, pues un proceso de adaptación que sigue detrás de la pérdida de un ser querido y que debemos vivirla y aceptarla y reconocerla como parte de la vida. Importante que sepas, nunca es tarde para elaborar el duelo. Detalles como saber el vínculo afectivo que tenías con esta persona complejiza el proceso de adaptación en un duelo. Cada persona necesita un tiempo para procesar el fallecimiento o la pérdida de un ser querido. Seamos empáticos ante el proceso de duelo, evitar las comparaciones. El duelo se da por concluido cuando la persona consigue establecer una relación con el difunto, ya hablando de él en pasado,
recolocándolo en esta nueva etapa de su ciclo vital y que en esta recolocación se note la aceptación de esa ausencia del ser querido. Cuando se recupera el interés por actividades que nos proporciona determinada satisfacción. Cuando nos adaptamos a los nuevos roles que nos corresponden después de la pérdida de este ser querido. Cuando podemos redirigir nuestras emociones. Ya estando en este proceso, estamos en la etapa del aprendizaje del duelo. Si necesita ayuda que va un poquito más allá de esta charla comunicacional, que por favor busque la ayuda de un profesional de la salud mental que le pueda escuchar en consulta, que usted pueda trabajar el proceso de duelo en el que se encuentre y también la devolución del profesional de la salud mental. Por ahora, yo me despido. La próxima semana regreso con otro tema de interés. No olvide, por favor, suscribirse a mi canal. Aquí está Reflexionando con Carelis. También activar la campanita de las notificaciones. Y esto permitirá que cada vez que suba un programa, usted se entere. Manita arriba si le ha gustado. Nos vemos la próxima semana.